Muy buenos días, estimada audiencia. Representa para mí un gozo enorme compartir junto a ustedes en este encuentro de saberes y sobre todo el reto enorme que representa en estos tiempos de confinamiento social, producto de la pandemia por COVID-19, hacer posible este tipo de encuentros académicos. No obstante, hay que reconocer que no estamos paralizados, sino en una pausa activa. Agradezco y valoro la iniciativa de la UNER y el atrevimiento en hacer posible la materialización de estas jornadas y contribuir con la academia en estos momentos de confinamiento social. En este sentido, voy a traer a colación la Ley de Universidades en su artículo 1, título 1, disposiciones fundamentales. El artículo 1 de la Ley de Universidades reza de la siguiente forma: la universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre. Desde este sentido y desde esta extraordinaria afirmación, quiero iniciar mi disertación desde la alteridad y la otredad, al reconocer que todas las universidades de nuestro país están constituidas por valiosos talentos humanos, comunidades de aprendizajes, pares investigadores, que necesitamos mirarnos como complementos, más allá de vernos como competencias de unos con otros. Desde esta persovisión, les presento entonces el tema a desarrollar, el cual denominé atisbo filosófico de la teoría fundamentada, visión contemporánea de un discipulado. En este orden de ideas, podemos ver que en los últimos años se ha comprobado un auge a favor de las investigaciones cualitativas. Esto se explica por la diversidad de problemas o situaciones que no pueden ser abordados desde perspectivas puramente positivistas, sino que deben adoptar un enfoque más holístico, más integrador, que permita comprender la realidad, los significados, las percepciones y las experiencias de las personas ante una determinada situación. En este sentido, la teoría fundamentada, a juicio de sus iniciadores, Strauss y Corbin, la definen como un método de investigación que permite cualquier exploración que esté relacionada con los comportamientos, emociones, sentimientos, experiencias vividas, así como el funcionamiento organizacional y los movimientos sociales. Así pues, la teoría fundamentada propone construir teorías partiendo directamente de las observaciones realizadas por el investigador, junto a pautas que dan libertad en el accionar investigativo y permiten encontrar el camino partiendo de una lógica configuracional. Es decir, los datos en la teoría fundamentada vienen de entrevistas, observaciones, documentos y también pueden devenir de videos u otras fuentes de información con datos cualitativos o por lo menos que se consideren datos cualitativos. Por consiguiente, la teoría fundamentada es pertinente para aquellas investigaciones que están relacionadas con el contexto social y sobre todo en las ciencias humanas y sociales. Asimismo, podemos agregar que la teoría fundamentada emplea técnicas de investigación cualitativa como son la observación, las entrevistas a profundidad, la implementación de memos, entre otras, para poder comprender cómo aplicarla. Se debe entender y profundizar en sus orígenes, objetivos y fundamentación básica. Ahora bien, continuando con los orígenes y objetivos de la teoría fundamentada, conseguimos la sustentación de Murcia y Jaramillo 2000, quienes refieren que los inicios de la teoría fundamentada devienen desde el año 1967, con los trabajos de Glasser y Strauss,
quienes la describen como un modo de hacer análisis. Desde estos autores se puede decir que la teoría fundamentada se apoya teóricamente en el interaccionismo simbólico y en la sociología cualitativa. Y además se compromete con el cierre de una brecha entre la teoría y la investigación empírica. Es decir, profundizando un poco en el interaccionismo simbólico, como corriente del pensamiento que soporta a la teoría fundamentada, se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación. En este sentido, Blumer, 1982, lo define como un proceso que permite interactuar con símbolos para la construcción de significados, destacando la importancia que hay entre las interacciones simbólicas, los seres humanos y su relevancia informativa para generar la comprensión de experiencias propias y ajenas que incluyen los sentimientos. En este mismo orden de ideas de la Cuesta 1998, siguiendo a Strauss, considera que el objetivo de la teoría fundamentada es el de generar teoría a partir de textos recogidos en contextos naturales, siendo sus hallazgos formulaciones teóricas de la realidad. Si observamos entonces la diapositiva, la lámina que está allí, podemos definir a la teoría fundamentada desde tres perspectivas, es decir, la perspectiva clásica señalada desde el año 1967 por Glasser y Strauss, quienes vienen de un dominio de las ciencias de la salud y la definen como una metodología para desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados. Aun cuando muchos son los puntos de afinidad en los que la teoría fundamentada se identifica con otras aproximaciones de investigación cualitativa, se diferencia de ellas por el énfasis que hace en la construcción de teorías. Siguiendo con este recorrido, para Strauss y Corbin, en el año 2002, a quienes denominan la teoría fundamentada straussiana, la definen como directrices analíticas que permiten a los investigadores focalizar su recolección de datos y construir teorías de rango medio a partir de sucesivas recolecciones de datos y desarrollos conceptuales. Y recientemente, las discípulas de Strauss, Cathy Charmas, en el año 2006, reformula las bases de la teoría fundamentada desde la construcción social o desde el constructivismo, donde reconoce la importancia que tiene el sujeto cognoscente en el proceso de recogida, selección e interpretación de la información cualitativa y cómo este sujeto cognoscente incorpora las experiencias, los intereses y las exaltaciones personales en ese devenir, en ese discurrir y transitar investigativo. Es decir, que Cathy Charmas es reconocida como una metateórica, ¿verdad? La cual sustenta sus bases sobre el mundo exterior observado por el investigador, el cual no es imparcial y su objetivo es conocer la realidad a través de esas interacciones que están entre la realidad que se está investigando y el propio investigador. Siguiendo entonces con el proceso de construcción de la teoría fundamentada como método, podemos observar el espiral hermenéutico de la teoría fundamentada. Este espiral hermenéutico inicia desde el escenario empírico
y en ese escenario empírico entonces vamos a ir desarrollando unas entrevistas a profundidad que estas a su vez van a ser transcritas y se van a convertir en un microanálisis, y desde ese microanálisis, que es un análisis línea a línea de las voces de los actores sociales, se generan lo que es la codificación. La codificación definida como códigos abiertos, códigos axiales y códigos selectivos. Esto, a su vez, va a dar lugar a la emergencia de la familia de códigos. Desde allí, entonces, comenzamos en una generación de precategorías en donde está presente la comparación constante hasta llegar a una saturación teórica para la integración y reducción y la emergencia de categorías y subcategorías finales. En esta emergencia de categorías y subcategorías finales voy a descubrir entonces lo que denomina la teoría fundamentada como la categoría axial, la categoría sol, la categoría medular o central, en donde van a converger las demás categorías. Y esto me va a permitir entonces generar una teoría de rango medio o una teoría sustantiva. A continuación, entonces, veremos el proceso para generar teoría fundamentada de forma más amplia y más desplegada. Consideramos a la codificación abierta. En la codificación abierta, entonces, tenemos los siguientes pasos: la recolección de los datos desde el escenario empírico a través de unas entrevistas que posteriormente la vamos a convertir en microanálisis. Generamos entonces la primera categorización con esa codificación abierta, a lo cual denomina Strauss y Corbin, que representa el proceso analítico que permite al investigador identificar los textos seleccionados. Una vez que obtenemos esa primera codificación abierta, entonces vamos a generar la segunda codificación, que según Strauss y Corbin permite relacionar las categorías y las subcategorías a través de la codificación axial. En esta codificación axial comienza el proceso entonces de comparación, integración y reducción hasta lograr formar una familia de códigos. Para ello también podemos hacer uso de los memorándum que hemos venido elaborando durante todo este proceso de investigación. Finalmente, en la codificación selectiva, tenemos entonces una familia de códigos de teoría sustantiva, ¿verdad? Generamos categorías centrales e integramos para construir la teoría sustantiva. A juicio de Strauss y Corbin, esta codificación selectiva es el proceso por el cual las categorías son unificadas y representan el proceso de información que ha generado a través del proceso de entrevista. Acá entonces presentamos la familia de códigos propuesta por la metateórica Cathy Charmas, discípula de Strauss. Y precisamente el análisis e interpretación de la información se realiza con la familia de códigos, que es una técnica que permite la lectura detallada de las entrevistas para descubrir conceptos y relaciones. Además de ello, se valoran las propiedades y subcategorías nuevas, agrupando conceptos para luego ser interpretados. La utilidad de la familia de códigos radica pues en su poder sistematizador para dirigir el muestreo teórico y obtener una mejor comprensión de la naturaleza de los acontecimientos y sus interrelaciones. La construcción de la familia de códigos es un mecanismo de categorización que contribuye al análisis para constituir códigos relacionados a subcódigos en contrastaciones y comparaciones constantes de los datos que emergen. Para finalizar,
Entonces muestro una visión reflexiva de la teoría fundamentada, destacando 4 elementos. El primero, la recolección de los datos y el análisis transcurren de manera concurrente. En segundo lugar, los datos determinan los procesos y productos de la investigación y no marcos teóricos preconcebidos. Tercero, los procesos analíticos suscitan el descubrimiento y desarrollo teórico y no la verificación de teorías ya conocidas. Cuarto, el muestreo se realiza con base en lo que emerge de los datos. Se le denomina muestreo teórico, que sirve para refinar, elaborar y completar las categorías. Y por último, el uso sistemático de los procedimientos analíticos lleva a niveles más abstractos de análisis. A juicio de Strauss y Corbin 2002, señalan que el propósito de la teoría fundamentada es generar teoría usando un enfoque inductivo. Muchísimas gracias por su atención.